Pero especialmente damos gracias a Dios por su palabra. Hoy vamos a hablar sobre el segundo tema de la iglesia de Pérgamo. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero como ya tiene unos meses que comenzamos el estudio de las 7 iglesias, ¿todavía recuerdan a la primera iglesia? La iglesia de Éfeso. Iglesia de Éfeso. La iglesia del primer siglo, la iglesia de los apóstoles, la iglesia que recibe un gran elogio, pero también a la cual se dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y la segunda iglesia que apenas terminamos, la iglesia de Esmirna, la iglesia del tiempo de la persecución, la iglesia del tiempo de las catacumbas, la iglesia del tiempo del circo romano, la iglesia del tiempo del coliseo romano, la iglesia de los mártires, pero la iglesia próspera, espiritual, que no recibe ningún reproche. En el libro de Apocalipsis, al contrario, ¿verdad?, se la presenta como una iglesia triunfante. Y ahora venimos a la iglesia de Pérgamo. Y hablar de la iglesia de Pérgamo en comparación con la iglesia de Esmirna es como ser traído desde el sótano hasta la azotea de la casa. Es como salir de las catacumbas para irse a sentar en los palacios y en los tronos. Y a veces uno se pregunta: ¿cuánta bendición fue para la iglesia de Pérgamo este cambio que hubo en la iglesia? Prosperidad, buenos tiempos, muchos favores de parte del imperio, y la iglesia llega a la cúspide, tanto así que en este periodo el máximo dirigente de la iglesia está por encima del emperador de Roma. Y vamos a hablar un poquito acerca de esta iglesia que se distingue por un personaje que se convierte al cristianismo. Parece que pusieron la que no es. Iglesia de Pérgamo. Esa ya la vimos. Dice Pérgamo 2. Un personaje que es bien conocido en la historia. Un personaje que es bien conocido entre los cristianos. Un personaje que trajo el cambio rotundo para la iglesia cristiana. Como dice el libro de Daniel, ¿verdad?, hablando de este personaje, un personaje que hizo lo que ni sus padres ni los padres habían hecho antes que él. Bien, aquí tenemos esta figura. ¿Ustedes lo reconocen? Constantino. ¿Lo habían visto antes? ¿Fueron a la escuela con él? No, ¿verdad? Y aquí tenemos al emperador Constantino. Constantino tenía 4 nombres. Se llamaba Flavio, Valerio, Aurelio, Constantino. Así que si les gusta ese nombre para algún nieto o algún hijo, pueden adoptarlo, ¿verdad? Tenía 4 nombres. Y este Constantino es interesante, ¿verdad? ¿Cómo surge en medio de un clima de circunstancias muy difíciles para convertirse en el máximo emperador de Roma? En el año 300 aproximadamente, el imperio romano estaba gobernado por 4 gobernantes. Uno de ellos era Diocleciano. ¿Ustedes recuerdan a Diocleciano? Diocleciano se distingue porque fue el que lanzó la última persecución contra los cristianos, ¿sí? La última persecución, desde el año 303 hasta el año 313, cuando termina la persecución. Y algunos, ¿verdad?, creen que este es el cumplimiento de lo que dice Apocalipsis 2:10 con respecto a la iglesia de Esmirna que estudiamos, cuando dice: no temas en nada lo que vas a padecer.
Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. ¿Por cuánto tiempo? Por 10 días. Algunos atribuyen estos 10 días de persecución a los 10 últimos años de persecución lanzados por Diocleciano. Sin embargo, sabemos que el número 10, tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis, es el número que representa lo universal, como en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, ¿por qué se dieron 10 mandamientos? Porque son los principios universales de la ley de Dios. ¿Por qué aparece la iglesia representada con 10 vírgenes? Porque las 10 vírgenes representan a la iglesia universal. Y aquí vemos, ¿verdad?, que cuando se dice a la iglesia de Esmirna, que ya estudiamos, tendréis tribulación por 10 días, no se debe entender tanto como un periodo, sino como que todo el periodo, ¿verdad?, de forma universal, todos los cristianos de ese periodo fueron perseguidos durante todo ese tiempo, del año 100 hasta el año 313. 213 años de persecución. Así que, por el año 300, habían 4 gobernantes gobernando el imperio. Estaba Diocleciano, estaba Domiciano, estaba Constancio Cloro, que era el padre de Constantino, y un gobernador llamado Galerio. 2 de ellos renunciaron. Diocleciano se retira, Domiciano se retira, pero en lugar de quedar 2, surgen 7. Habían 7 gobernantes romanos que se estaban disputando el poder. Uno se llamaba Maximino, otro se llamaba Domiciano, estaba ya también Constantino, estaba Magencio, estaba Licinio, seguía Galerio y Severo II. Habían 7 gobernantes. Y comenzaron las disputas, como siempre, ¿verdad?, por tener el poder, ¿verdad?, absoluto del imperio en Roma. 4 de ellos fueron eliminados, algunos muertos y otros suicidados, y finalmente se quedaron 3 solamente para disputar el imperio. Se quedó Constantino, se quedó Magencio y Licinio. Y aquí viene el momento el cual queremos enfocar. Vamos a ir un poquito adelante. Ahí tenemos otra de las estatuas, ¿verdad?, de Constantino. Una más. Aquí tenemos esto, que es algo que le vino a dar el cambio al cristianismo. Este es el momento que le vino a dar el cambio al cristianismo. Se conoce en la historia como la batalla de Puente Milvio, en las afueras de Roma. Esta era la batalla decisiva entre 2 de estos 3 contrincantes, entre Constantino y Magencio. ¿Qué fue lo que ocurrió? Constantino estaba dirigiendo sus ejércitos para encontrarse contra Magencio y decidir, ¿verdad?, quién de los 2 estaría en el poder. Y Constantino cuenta que mientras estaba preparándose para la batalla, él tuvo una visión. Y que en esa visión, ustedes no sé si pueden ver allá en el centro, él vio una cruz. ¿Sí? ¿Sí la pueden ver allí? Esto fue en el año 312. Y que esa cruz tenía una inscripción que decía: con este signo vencerás. ¿Cuál era el signo? De la cruz. Y que cuando Constantino vio esa cruz y vio esa inscripción, él cuenta que entendió que se estaba refiriendo ¿a qué? Al cristianismo. Recuerden que Constantino no era cristiano. Constantino era un emperador romano pagano. Él adoraba ¿a quién? Al Sol Invictus, ¿verdad? Es más, Constantino, al ser emperador, sería nombrado el máximo pontífice del Sol. Y entonces él cuenta, ¿verdad?, que cuando él vio esa visión, él dice que fue una visión de Dios, donde Dios le estaba diciendo que debía de pelear ahora ya no en nombre de Roma, sino en nombre de ¿quién? Del cristianismo.
Y entonces, en ese momento él ordenó que se sustituyera, ¿verdad?, el signo de las águilas romanas por el signo de la cruz. Y con ese signo fue a pelear contra Magencio y finalmente lo derrotó y lo mató. Un año después, 313, Constantino y Licinio, que eran los únicos que quedaban y que estaban de acuerdo, ellos firmaron lo que se conoce, ¿verdad?, el fin del periodo de la iglesia de Esmirna. ¿Sí recuerdan qué fue? Un edicto que daba por terminado la persecución a los cristianos, conocido como el edicto de Milán del año 313. Vamos un poquito adelante. Una más. Aquí estamos, ¿verdad? Dice, en el año 313 el emperador Constantino publica el edicto de Milán. Y ahí tengo un fragmento. Yo, Constantino Augusto, y también Licinio Augusto, que eran los que habían quedado de los 7, reunidos felizmente en Milán, hemos tomado esta saludable y rectísima determinación de que a nadie se le sea negada la facultad de seguir libremente la religión que ha escogido para su espíritu, sea la cristiana o cualquiera otra que crea más conveniente, por la cual es conveniente permitir que ahora en adelante a todos los que quieren observar la religión cristiana hacerlo libremente, sin que esto les suponga ninguna clase de inquietud ni molestia. Ahora yo les pregunto, aquí hay dos cosas. ¿Será que la visión que tuvo Constantino realmente provenía de Dios? ¿Saben que esa es una pregunta que hay muchos historiadores que siguen preguntándose esto? ¿Realmente esta visión provenía de Dios? ¿Quería Dios que la persecución llegara a su fin por la intervención de este emperador Constantino? Y la siguiente pregunta: el edicto de Milán, hecho por Constantino y Licinio, ¿será que también era la voluntad de Dios? Yo no sé si ustedes alguna vez han tenido un sueño. Y a veces alguien tiene un sueño y dice, yo no sé si este sueño viene de Dios o si viene de quién. Si viene del enemigo. Y muchas veces, ¿verdad?, hay sueños que perturban a las personas y donde las personas no pueden saber, bueno, exactamente quién me está hablando, quién me habló, o alguien que escuchó tal vez que alguien le hablaba en la noche y no sabe, bueno, ¿de quién era esa voz? ¿Cómo puedo yo reconocer? ¿Cómo puedo saber este sueño, esta circunstancia? Yo no sé si ustedes han tenido sueños, pero yo a veces he tenido sueños donde uno me pregunta, bueno, ¿este sueño será que viene de Dios? ¿Será que viene de mi imaginación? ¿Será que viene de mi indigestión? Porque a veces también puede pasar eso, ¿no es cierto? Hay sueños que son pesadillas y que tal vez no vienen ni de Dios ni de mi imaginación, son más bien de mi indigestión, ¿verdad? Tal vez nos dormimos muy llenos y pasan cosas. Pero aquí tenemos algo, ¿verdad?, que ha sido reconocido como algo verídico, la visión que tuvo este hombre Constantino. Y quiero llevarlos a dos incidentes bíblicos. ¿Qué deberíamos hacer los cristianos cuando no estamos seguros de dónde proviene? ¿Sí? Y puede ser un sueño, puede ser una circunstancia, ¿no es cierto? Puede ser una situación que usted está viviendo y donde usted dice, bueno, yo no sé exactamente de dónde viene. Vamos a ver el primer caso. El primer caso lo tenemos en el libro de Isaías, capítulo 36. Isaías capítulo 36.
Y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 10. Sería 36, 8 a 10. El rey Sennacherib de Asiria, un rey pagano, había venido para conquistar la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Sería 36. Le estoy dando el panorama. Y entonces había conquistado varias ciudades ya de la región de Judea, de la tierra de Judá. Y ahora estaba allí, ¿verdad?, su representante, el Rabsaces, el príncipe, delante de los muros de Jerusalén, y les está hablando ahora a los moradores de Jerusalén y diciéndoles que se rindan. Y vean lo que dicen sus palabras. Ahora pues, yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor. Está hablando el representante del rey de Asiria. Y yo te daré que 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, el menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto, con sus carros y su gente de a caballo? Pero vean lo que dice el versículo 10, donde quiero llamar la atención. ¿Acaso vine yo a esta tierra para destruirla sin qué? Sin Jehová. Jehová me dijo: sube a esta tierra y ¿qué? Y destruye. ¿Ustedes creerían lo que estaba diciendo el capitán del rey de Asiria? ¿Qué estaba diciendo el capitán del rey de Asiria? Yo vine aquí no por mi propia voluntad, vine a destruir esta tierra. ¿Por qué? Porque Jehová me envió. Así que más vale que te rindas. Si usted hubiera sido el rey Ezequías, si usted hubiera sido el profeta Isaías, que estaba adentro de la ciudad, ¿usted hubiera creído? ¿Hubiera creído usted que Dios había enviado a este pagano a destruir la ciudad de Jerusalén? Eso estaba diciendo. Vamos a ver la segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 20 al 22. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué fue lo más sabio que hizo el rey Ezequías y que hizo el profeta Isaías? Para saber, bueno, realmente no sabemos si este hombre realmente viene de quién, de parte de Dios, o si no viene de parte de Dios. Y vean lo que dice aquí el versículo 20, segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 20 al 22. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, ¿qué hicieron? Oraron por esto. ¿Y qué? Clamaron al cielo. Yo les pregunto, ¿es esto lo mejor o no es lo mejor? ¿Sí? Si usted no está seguro de una circunstancia, de una situación, de un sueño, de una visión, de alguien que le habló, ¿qué recursos tenemos los cristianos? Fíjense, Ezequías e Isaías primero le han dicho: si Dios los mandó, pues vamos a qué? A rendirnos, porque Él dice que Dios los mandó. Pero ellos dijeron: no, vamos a preguntarle a quién, vamos a preguntarle a Dios, vamos a estar seguros. No podemos hacer nada sin estar seguros si realmente viene o no viene de parte de quién, de Dios. Y vean lo que dice: venía de parte de Dios, versículo 21. Y Jehová envió ¿qué? Un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria,
Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos los lados. Yo les pregunto, ¿venía realmente este hombre de parte de Dios? No. Él estaba usando a Dios ¿para qué? Para conseguir, ¿verdad? Que lo estaba usando a Dios como el anzuelo, a ver si los que estaban en Jerusalén caían en la trampa. Pero los que estaban en Jerusalén, ¿qué hicieron? Yo no puedo hacer nada sin antes que orar a Dios y clamar a Dios del cielo. Segundo caso. Ezequías era un rey bueno, pero este que vamos a ver era más bueno todavía. ¿Sí? Era más bueno. Y lo encontramos allí en 2 de Crónicas, capítulo 35, desde el verso 20 al 24. ¿Cómo se llamaba este rey? Josías. Josías es conocido el último rey bueno y fiel a Dios del reino de Dios. Ahora, ¿saben que tengo mucha inquietud sobre Josías? Y siempre me pregunto, ¿por qué un rey bueno como Josías tuvo que terminar sus días con esta suerte tan triste? ¿Sí? Es exactamente la misma situación. No la lean, vamos a leerla juntos. 2 de Crónicas 35, 20. Después de estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, había hecho muchas cosas buenas, Necao, rey de Egipto, otro rey pagano, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Recuerden que Egipto estaba estaba en la parte de abajo en el continente africano, y Asiria estaba arriba en Mesopotamia. Y este Necao iba, ¿verdad? Iba para ayudar al rey de Asiria, que estaba siendo atacado por los ejércitos de Babilonia. Los asirios eran enemigos de Josías. Cuando Josías se enteró que el rey Necao iba a ayudar al rey de Asiria y que iba a pasar por su tierra, ¿qué hizo Josías? Pues salió con todo su ejército para decirle: mira, por aquí no vas a ¿qué? Por aquí no vas a pasar. Versículo 21. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Ahora les pregunto, ¿ustedes le habían creído al rey Necao, un rey pagano? Josías era un hombre bueno, pero a veces los buenos nos confiamos en nuestra propia ¿qué? Nuestra propia sabiduría, y nos olvidamos de consultar a ¿quién? Dios. Nos olvidamos de hacer lo que hizo el profeta Isaías, ponerlo en ¿qué? Ponerlo en oración. Y vean lo que pasó. Versículo 22. Mas Josías ¿qué? No se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, el rey de Egipto. Y vean lo que dice allí, que era ¿qué? De boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Dios. ¿Era verdad lo que estaba diciendo este rey pagano o no era verdad? Yo les pregunto, ¿le puede Dios hablar a un pagano también? No debemos de creer nunca lo que la gente dice.
¿Cuál fue el gran error que cometió Josías? Díganme. No consultó con Dios. Josías pudo haber ¿qué? Pudo haber orado a Dios, ¿no es cierto? Josías pudo haber dicho, a ver, me acabo, espérame tantito, ahorita ven, no te muevas, ¿verdad? Quédate donde estás, ahorita ven. Y Josías pudo haber ido, ¿verdad?, al profeta y decirle, ¿sabes qué? Necesito que oremos a Dios y le preguntemos si este hombre está ¿qué? Está diciendo la verdad. Ahora, yo creo que Josías estaría pensando en Sennacherib, ¿no les parece? Bueno, ya Sennacherib vino hace un tiempo, ¿sí? Tenía más o menos casi 100 años que Sennacherib había venido. Ya vino, quiso engañar, vino a decir que venía de parte de Dios, quería que se rindiera, y resultó que al final Dios no lo había enviado. Y ahora viene este Necao con la misma historia. Pero esto nos enseña una lección. ¿Qué lección nos enseña? Por muy buenos que seamos, ¿sí?, por muy inteligentes, por muy sabios que creamos que somos para tomar decisiones, los cristianos nunca deberíamos hacer nada sin qué, sin orar, sin poner las cosas en las manos de Dios y sin consultar a Dios. Y dice la palabra, ¿verdad? Josías no escuchó la voz de ¿quién? De Necao, que venían ¿de dónde? De la boca de Dios. Versículo 22, versículo 23. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. A mí siempre me da mucha tristeza la muerte de Josías, porque realmente Josías siempre fue un rey bueno. Josías fue el rey que reformó, el último rey reformador del pueblo de Judá. Pero Josías tuvo que pagar con su propia vida un error espiritual. Yo digo que es un error espiritual. ¿Cuál fue? No haber consultado a Dios. Regresando a la historia de Constantino. 313 nos quedamos, ¿verdad? ¿Qué dijimos que pasó en el 313? El edicto de Milán. 312, ¿qué pasó? La batalla del puente Milvio. Y ahora estamos en el 313. Cuando Constantino, en el 313, se declara ser cristiano, haber creído en Cristo y haber tomado la cruz, ¿verdad?, como el estandarte, el símbolo para poder gobernar. Y ahora, ¿verdad?, favorece a los cristianos diciéndole, ya no más que, ya no más persecución. Yo siempre me pregunto, ¿qué debía de haber hecho la iglesia cristiana? Vamos a la siguiente diapositiva. Ustedes conocen a este personaje. Este personaje llegó a ser obispo de Roma un año después del edicto de Milán, 314. Conocido como Silvestre I. En la historia católica como el Papa Silvestre. Fue el primer obispo de Roma, era el número 33, desde Pedro, ¿verdad?, según la tradición, que no murió como mártir. Y esto nos muestra, ¿verdad?, de cómo fueron los tiempos de la primera y la segunda iglesia. Así que fue el primero que murió de muerte natural de los obispos de Roma, según la tradición, el número 33. Este Silvestre I
se puede decir que fue el que recibió a Constantino en el seno de la iglesia. Constantino le mandó regalar un palacio. Ya por ahí las cosas, ¿verdad? El Palacio de San Juan de Letrán en Roma. Ya por ahí las cosas como que no iban, ¿qué? Muy bien. Sí. Y él junto con Constantino organizaron el concilio de Nicea, del cual vamos a hablar después. Todo parecía en bandeja de plata para la iglesia, ¿sí o no? En el tiempo de Constantino, los mejores puestos públicos del gobierno en Roma se le ofrecieron, ¿a quién creen? A los cristianos. A los cristianos. Pero volvemos a decir, no siempre los mejores tiempos materiales son los mejores tiempos espirituales. Y eso nosotros lo hemos aprendido también ¿con qué? Con nuestra propia experiencia. Las cosas materiales muchas veces nos pueden alejar de Dios, nos pueden desviar del verdadero objetivo de Dios. Pero podemos decir, ¿estaba Dios guiando a su pueblo todavía en este periodo? Vamos a leer 2 versículos de Apocalipsis capítulo 2 que tienen que ver con la iglesia de Pérgamo. ¿Qué tipo de cristianos encontramos en Pérgamo? Versículo 13. ¿Fieles o infieles? Yo conozco tus obras. Dios le habla a la iglesia de Pérgamo. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está qué? El trono de Satanás. ¿Cuál es el trono de Satanás? El imperio romano. O sea, la iglesia en el tiempo de Pérgamo se fue a sentar en el trono de Satanás. ¿Por qué? Porque se fue exactamente al mismo lugar, a la misma posición que ocupaban ¿quiénes? Los gobernantes romanos. Pero retienes mi nombre. ¿Es bueno? Y no has negado mi fe. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Había cristianos fieles en Pérgamo o no había? Sí. Dios siempre ha tenido un pueblo fiel. Y en medio de toda esta prosperidad y toda esta pompa para la iglesia en este periodo, había un grupo que se mantenía como fiel, firme y que no había negado la fe. Pero aquí viene la otra parte, versículo 14 y versículo 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. ¿Había infieles en la iglesia de Pérgamo, sí o no? ¿Saben que la gloria, el dinero pueden deslumbrar a muchos cristianos, pero otros seguirán brillando como el oro? Porque para muchos cristianos lo más importante era guardar la fe y la fidelidad en Cristo Jesús. Y sin duda estos cristianos sí oraron a Dios en el tiempo de Constantino, ¿verdad? Y se dieron cuenta que la conversión de Constantino realmente no provenía de quién, de Dios, sino era una manera de atrapar a la iglesia en el mismo paganismo romano y llevarla a la apostasía. La iglesia de Pérgamo del año 313 al 538 marcó un periodo de decadencia y apostasía de la iglesia para convertirla finalmente en la iglesia de la Edad Media. Pero esta experiencia
de la iglesia de Pérgamo nos enseña a nosotros algo de forma personal. ¿Qué nos enseña? Ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación, ante cualquier sueño, o cualquier visión, o cualquier voz, no podemos usar nuestra propia sabiduría. Tenemos siempre que pedir la dirección de Dios. Que Dios nos ayude a ser como estos cristianos fieles de Pérgamo. Y que Dios nos ayude a mantener la fe y la confianza hasta el día de su venida.